En esta ocasión, mi grupo ha decidido hablar del terrorismo y específicamente nos vamos a enfocar en el suceso conocido como la toma a la residencia del embajador japonés. Este suceso fue la última acción realizada por el grupo Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, siglas MRTA, ocurrido en diciembre de 1996, durante justamente esta época del terrorismo, la cual se caracterizó por ser la más violenta de nuestro país y en donde se enfrentaron el Estado contra grupos subversivos que buscaban imponer sus ideales por medio de la violencia. En este caso, el MRTA irrumpió en la residencia del embajador japonés, quien se encontraba celebrando el aniversario del nacimiento del emperador de Japón, junto a otras personalidades pertenecientes a diversos sectores de la política y economía peruana. El MRTA mantuvo a estas personas de rehenes, con el principal objetivo de poder demandar al Estado que pongan en libertad a sus miembros de todas las cárceles del país. Después de 4 meses, la operación militar Chavín de Huántar logra rescatar a los rehenes secuestrados por el grupo terrorista. De los temas trabajados en clase, aquellos que se relacionan con el tema elegido son los siguientes. Primero tenemos al 11, que nos habla de la crisis económica de los 80. En este contexto, el Perú atraviesa por diversos problemas al regresar a la democracia, y justamente es acá en donde aparecen los grupos terroristas MRTA y Sendero Luminoso. Luego el tema 12, que es sobre la lucha contra la supresión entre los años 80 y 90. Aquí se nos describe más a fondo el panorama del terrorismo, las causas de su aparición, las fases del conflicto y sus consecuencias en la sociedad peruana. Por último tenemos el tema 15, el Perú de Fujimori, en donde se describen las acciones realizadas en este gobierno que condujeron al declive del terrorismo, y es durante este gobierno que ocurrió la toma a la residencia del embajador. Bueno, como se indicó al comienzo del video, en 1996 el grupo terrorista MRTA tomó la embajada de Japón. Una de sus principales causas por esta toma de la embajada de Japón o por este acto terrorista es que estuvieron en contra del gobierno peruano, del gobierno político de Alberto Fujimori, lo cual ellos decían que no han hecho no han violado ningún derecho humano, que simplemente han estado en protesta, y que también en lo político y económico el gobierno de Fujimori simplemente ha traído pobreza y hambre en las provincias del Perú, ¿no? Una de las exigencias que pedía el grupo MRTA era que se haga la liberación de los principales miembros del MRTA, ¿no? Que estaban en distintas prisiones del país. También que una vez realizado esto, el Estado los escolte hacia la selva central en Junín, sanos y salvos, ¿no? Y que hay un cambio político-económico en el país y que el Estado le pague un impuesto de guerra, ¿no? Esas son las principales causas, y las consecuencias de esto fue en lo económico. Hubo la baja de la Bolsa de Valores de Lima, cerraron 3 horas antes de lo habitual. En lo político se desmorona la invencibilidad del servicio de inteligencia de que elabora en el gobierno de Alberto Fujimori. El gobierno peruano se vio obligado a crear una comisión de garantes para negociar una salida pacífica, pero el cual esto no tuvo éxito. La operación Chavín de Huerta fue un éxito total, ¿no? Así aumentó la popularidad del gobierno Fujimori y el grupo terrorista MRTA quedó totalmente fulminado. Bueno, todos sabemos que el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, pues era un movimiento terrorista, ¿no? Era un grupo terrorista a mediados de los 80, conjuntamente pues con Sendero Luminoso, que también era otro grupo terrorista, llegaron a la capital y empezaron a desarrollar pues, actividades terroristas, ¿no? Como coche bombas, asesinatos, ¿no? Ajustes de cuentas. Y eso empezó a generar un clima de desconfianza dentro de Perú. Al inicio de los 80, Sendero Luminoso, pues, con los ataques que tenían los poblados en Ayacucho, donde se inició todo esto, empezó a generar ese miedo, ¿no? Y hubo esa confrontación con el ejército, con las Fuerzas Armadas del Perú, ¿no? Quienes combatían estos actos terroristas, pues, ¿no? A nivel nacional. Ya, pues, en el momento de la llegada pues, del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Y en el 92, pues, esto pues, prácticamente se magnifica al momento de la captura pues, de Abimael Guzmán, ¿no? El líder del Sendero Luminoso. Para esto ya también ya había caído pues, Olay Campos, que era el líder del movimiento MRTA. Eh, pero no todo estaba consumado, ¿no? A finales de 96, de 1996, pues, hubo una actividad en la Embajada de Japón, ¿no? Producto, pues, y un grupo armado del MBTA tomó la embajada de Japón,
durante una ceremonia que hubo en la embajada, ¿no? Pero la primera pregunta que me hacía era, ¿qué puede haber causado esto, no? Y el MRTA tenía ciertas exigencias. Lo primero que querían era la liberación de sus camaradas que estaban. La segunda era, pues, ellos querían un reconocimiento económico, un Estado reconozca económicamente a ellos, una reparación civil, si se puede decir de alguna manera. Eso es lo que ellos básicamente buscaban, ¿no? Dentro con este atentado, digamos, ¿no? Con este secuestro que tuvieron en la embajada, ¿no? Y emotivamente también nos afectó, ¿no? No sé, también nos afectó, básicamente, pues, porque, digamos, yo en mi caso, por ejemplo, yo era bombero en ese entonces, recién tenía 2 años de graduado, ¿no? Y de pronto de ir de las emergencias comunes que uno podía atender, llegar a una situación que era totalmente distinta, ¿no? No sabíamos en qué momento iba a haber un desenlace y qué tipo de desenlace iba a ser. Y eso marcaba, pues, en algún momento cierta preocupación, ¿no? De cómo uno debería responder ante una emergencia de este tipo, ¿no? Perspectiva desde la toma de la embajada de Japón. Pero nos da una lección, ¿no? Nos da una lección que nunca debemos de bajar los brazos cuando se trata de actos terroristas, ¿no? Siempre tenemos que estar pendientes de estas situaciones, ¿no? Y el gobierno cumple un papel, y sobre todo el papel beligerante que tiene las Fuerzas Armadas para estos casos, ¿no? Ese es el punto de vista, ¿no? Para mí esas han sido las causas y cuáles han sido las consecuencias, cómo nos ha afectado a nosotros los limeños y por lo menos a todos los peruanos esta situación. Precisamente lo que los terroristas, el MRTA, su propósito fue tomar la embajada porque ellos creían que el gobierno no estaba haciendo lo que estaba fallando económicamente, el país no tenía recursos. Eso fue el primer motivo. Porque para ese momento, pues, como todos saben, faltaba una cosa, costaba más caro, todo, entonces los terroristas tomaron esa decisión de agarrar, creyendo que estaban haciendo una cosa. Del momento de la toma no, fue una sorpresa, ¿no? Para todos una sorpresa y uno vivía, pues, era asustado por lo que en cualquier momento se escuchaba un balazos, bombas, en cualquier momento volaban una torre de alta tensión y la población se quedaba sin luz. Era un poco difícil, ¿no? Porque uno al salir a la calle, en cualquier momento escuchabas ahí una bomba, balas, una muerte por ahí. Eso es lo que se escuchaba. En conclusión, podemos decir que por parte del Estado podemos ver una buena organización, gracias a las fuerzas especiales del Ejército, quienes se dividieron en grupos y se vistieron de civiles para que la misión secreta funcione. Según algunos comentarios de rehenes, tanto mozos como floristas de la recepción, quienes eran los militantes encubiertos, se comportaban de manera extraña. Un ejemplo de ello es cuando un mozo por accidente derramó vino en el vestido de una mujer, mostrando ser inexperto en esa área. Además, quiero agregar que si bien el presidente de aquel entonces, es decir, Alberto Fujimori, se llevó el reconocimiento total por la victoria, tiempo después salieron investigaciones concluyendo que la muerte de todos los terroristas fue una violación a los derechos humanos, ya que ellos al momento de ver su inminente derrota aclamaron piedad y se rindieron, pero sin embargo la orden que se había dictado condenaba a todos los terroristas a una ejecución inmediata. También podemos ver que por parte de la sociedad los ciudadanos presentaron un fuerte rechazo contra los ataques terroristas realizados por el MRTA, por lo que empezaron a movilizarse en marchas cívicas a favor de la paz. Gracias. Una luz reflejada, la modelo mirando a la nada. Hoy es viernes sangriento, aquí pronto habrá movimiento. Cazadores quieren lugar, buscando sorpresas por la ciudad. Motores